Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gloria a Dios, hermanos, porque todavía Dios nos habla, hermanos. Dios nos habla de muchas maneras. Les voy a platicar un testimonio de hace casi 14 años. Y les voy a platicar de un testimonio de hace 6 meses, 7 meses. Por lo cual voy a predicar. Bueno, voy a comenzar hoy. Tal vez termino dentro de 3 o 4 semanas. ¿Ok? No quiere decir que vamos a estar aquí 4 semanas. Tranquilos. Hace muchos años, hermanos, como ustedes han sabido, nosotros, mi esposa y yo y mi familia hicimos la mayor parte de nuestro ministerio en Guadalajara. 30 años de pastores en Guadalajara en un trabajo de plantación de iglesias. Yo quiero decirles que esta es la primera iglesia que nosotros pastoreamos ya fundada, ya formada. Yo no había pastoreado una iglesia ya formada. A nosotros nos tocó plantar y formar. Y llegó un tiempo, hermanos, en que estábamos bien cómodos. Fuimos pastores 15 años en 2 iglesias al mismo tiempo, una en la parte sur de la ciudad y una en la parte norte de la ciudad, ahí en Guadalajara. Teníamos una misión en Michoacán. Estábamos muy ocupados. Esos 15 años yo también los trabajé como maestro en una escuela, aparte de toda la carga de trabajo en la iglesia. Y estábamos bien ocupados, hermanos. Pero yo empecé a sentir inquietud en mi corazón. Y por eso digo, gloria a Dios que Dios nos habla. Y yo empecé a sentir inquietud en mi corazón y yo platiqué con mi esposa y le dije, ¿sabes qué?
yo creo que nuestro tiempo en Guadalajara se acabó. Yo creo que ya tenemos que irnos de Guadalajara. Y yo sentía mucha carga en mi corazón por irme más al sur, cerca de la Ciudad de México, donde mi papá era pastor, entre indígenas otomíes. Y yo le dije, me gustaría ir a trabajar con mi papá, ahí en la misión que yo le ayudé a plantar a mi papá cuando tenía 7 u 8 años, ahí entre los otomíes. Y ya mi papá estaba cansado, ya mi papá estaba por dejar el pastorado. Y dije a mi esposa, a mí me gustaría irme para allá. Y mi esposa dijo, no. Y ustedes saben, hermanos, dice un dicho por ahí que donde gobierna capitán, no, donde manda capitán, no gobierna marinero. Y pues no. Aleluya. El hombre sabio se somete al consejo de la palabra, al consejo de la palabra. Entonces, viajamos a Baja California por invitación. Y ahí fue donde Dios cambió nuestro corazón, hace casi 13 años. Y para no hacerles el cuento tan largo, tomamos la decisión de dejar nuestra comodidad de Guadalajara para venir a un ejido en Baja Norte. Pero el trato de Dios conmigo fue este, hermanos, porque Dios me decía, yo sentía como Dios me decía, no estás haciendo nada por mi obra. Y yo les digo, hermanos, que en una iglesia éramos pastores de más de 200 personas y en otra iglesia de unas 80 personas. Una misión de unas 30 personas en Michoacán. Con eventos todo el año. Y yo sentía que Dios me decía, no estás haciendo nada. Y créanme, hermanos, que eso me dolió. Y orando y llorando, le dije a Dios, Dios, si eres tú, si tú eres el que me estás hablando, muéstrame. No entiendo por qué no estamos haciendo nada. Si en 15 años no hemos tomado tiempo de vacaciones. Como ustedes se darán cuenta, hermanos, yo no estoy acostumbrado a tomar vacaciones en el trabajo de la iglesia. Salgo todo el tiempo, pero no he tomado tiempo de vacaciones. No estoy acostumbrado. Pobre de mi familia, que me siguen el ritmo. Algunas veces íbamos a la playa, en Guayabitos o en Puerto Vallarta, pero es porque yo tenía compromiso para predicar en esa zona. Entonces yo iba a predicar y de paso pues nos metíamos al charco. Pero no era de que fuéramos de vacaciones. Y hermanos, Dios nos habla. Y yo sentí cuando Dios me dijo, hermanos, no tienes amor por los perdidos. Fíjense, teníamos 2 iglesias prósperas. El sábado de 6 de la mañana a 11 de la noche, cada sábado nosotros estábamos en Michoacán. Salíamos a las 6 de la mañana de Guadalajara y regresábamos hasta las 11 de la noche para predicar de Cristo en Michoacán. Pero este fue el reclamo de Dios para mí. Realmente no tienes amor por los perdidos. Y cuando vinimos a Baja California, hermanos, recuperamos el amor por los perdidos. Y entonces se dieron las maneras de predicar de muchas formas diferentes a como lo estábamos haciendo en Guadalajara. Porque Dios nos lo mostró. El fin de año pasado, hermanos, Dios volvió a poner un sentir en mi corazón. Y desde entonces yo quería predicar esto, desde fin del año pasado. Y no se dio, pero hoy se dio. Hoy vamos a empezar, hoy se va a dar. Y lo que Dios me mostró a fin del año pasado, hermanos, incluyéndome a mí mismo. Gloria a Dios porque Dios nos habla, hermanos. Y Dios me mostró así, lo que le hace falta a mi iglesia en este tiempo es amor.
Así. Amor. Y voy a estar hablando, hermanos, del gran mandamiento. Y yo he hablado con Dios al respecto. Déjenme usar una analogía para explicar lo que pasa en la iglesia. Y estoy hablando de la iglesia evangélica, no nada más de IML Tecate, la iglesia evangélica. Otra vez voy a usar el ejemplo de Guadalajara, porque aquí no lo he visto. A lo mejor ustedes sí, algunos de ustedes. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes usan el transporte público, los camiones aquí de Tecate? ¿Sí los usan? ¿Y cómo van, Areli, los camiones? ¿Bien llenos siempre o hay espacio? Siempre van bien llenos. Ay, por eso yo no me subo. Ay, siempre van bien llenos. Pero en cada esquina se para el camión. En sus paradas. Y sube más gente. ¿Es diferente en Guadalajara, hermanos? Sí. ¿Sabe que en Guadalajara y en la Ciudad de México es un camión que sentados lleva 40 asientos y parados otros 40? Lleva 80 personas. ¿Y saben cuál es el grito famoso de los choferes? Súbale, súbale, hay lugares. Y le grita a los que van ahí parados: hágase para atrás, hágase para atrás. Y luego les avisa algo que todos sabemos, pero que a veces no usamos: la bajada es por atrás. Y en cada esquina, hermanos, en Guadalajara, en cada esquina se paran los camiones. En la Ciudad de México, el camión va que revienta y el chofer: pásele, pásele, hay lugares, hay lugares. Y entra gente y sale gente. Entran 100 y salen 100, pero siempre hay 100 adentro. ¿Me explico? ¿Le suena esa analogía a la iglesia? Tal vez no con 100, pero saben que de alguna manera en la iglesia hay una puerta de atrás que sirve para que la de enfrente para que unos entren y la de atrás para que unos salgan. La pregunta es: ¿por qué? ¿Qué es lo que le falta a la iglesia para que el camión se llene y no use las puertas de atrás? Y eso fue lo que el Señor me mostró, hermanos. Amor. Y créame que tuvimos toda una cátedra el año pasado en una de nuestros retiros pastorales. Este fue uno de los temas que yo le pedí a nuestro mentor que hablara. Le dije: hermano, ¿por qué pasa esto en las iglesias? Y llegamos a esta simple y sencilla conclusión de la vida cristiana. Sin estrategias, sin métodos, sin planes extras, el maestro lo enseñó y dijo: lo más importante sobre todas las cosas, escuchémoslo, sobre todas las cosas, lo más importante es el amor. Y eso cierra la puerta de atrás. Y este es un asunto, hermanos, que le concierne a la iglesia. Ahora, vamos a recordar la palabra. Miren, Marcos capítulo 12. Vamos a leer este versículo y vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. A partir del versículo Marcos 12, 28. En los versículos anteriores Jesús estaba dando discursos, hermanos, de diferentes temas ante fariseos, ante saduceos, ante maestros de la ley, ante publicanos, ante los escribas. Jesús estaba resolviendo un montón de situaciones.
Y aprovechando el momento, dice el versículo 28, acercándose entonces, bien hermanos, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Les había respondido de diferentes temas. Atrás les había hablado acerca de la resurrección, de la cuestión del tributo, y les había puesto ejemplos y había hablado de su autoridad, etcétera. Entonces alguien se dio cuenta y, hermanos, hace una pregunta honesta. Es una pregunta honesta, es una pregunta piadosa. Un escriba, entendiendo que las personas que disputaban con el Señor para tentarle, a ellos el Señor les había respondido bien. Y entonces este hombre honestamente, hermanos, le pregunta al Señor. Y aquí está una pregunta, hermanos, que podía tener, que podía estar en la existencia del ser humano, especialmente del que dice conocer a Dios. Le pregunta este escriba al Señor: ¿cuál es el primer mandamiento de qué, hermanos? Llamamos su atención a eso. Llamamos su atención a esto, hermanos. El primer mandamiento de todos. Y antes, digo, ya conocemos la historia, ¿no? Pero démonos cuenta, hermanos, que muchas veces en nuestra vida, lo primero de nuestra vida no es Dios. Hay quienes dicen: mis padres son lo primero. El error más grande que comete una mujer o un hombre, y se los digo muy honestamente, cuando dicen: mis hijos son lo primero. Y digo, es el error más grande. Y eso yo lo aprendí siendo soltero. Una ocasión, viniendo de vacaciones, ya me había salido yo de mi casa. Ya había ido a estudiar al instituto. Y yo salí de mi casa a los 17 años, pasadito de 17 años. Y yo ya no volví a mi casa, más que de vacaciones, más que a ver a mis papás, a visitarlos. Y mis padres fueron padres de 9. Yo tengo 8 hermanos, somos 9. Y un día, viniendo de Monterrey para estar con mis padres una temporadita, el día que llegué al mediodía, mis viejos estaban sentados a comer en la mesa solos. Ninguno de sus 9 estaba con ellos. Y los vi con sus 2 platitos de sopa nada más. Pues me les junté, ¿no? Me les junté a la sopa. Pero me hizo reflexionar eso. ¿Cómo es que una pareja solos empezamos y solos terminamos? Y cuando el papá o la mamá dicen: mis hijos son primero, qué desgracia, porque sus hijos lo van a abandonar y la van a abandonar, porque tienen que hacer el ciclo correcto de la vida. No porque sean malos, es porque el ciclo de la vida es correcto. Solos empezamos y solo nos quedamos. ¿Cuándo? En algún momento de la vida. Digo, no estoy tan viejo. Ya estoy viejo, pero no tan. Le quitamos el tan. Pero ya hay muchas ocasiones en las que mi viejita y yo nos sentamos solos a comer. Y yo no estoy acostumbrado a eso, hermanos. Me acuerdo una ocasión que nos cambiamos de colonia allá en Guadalajara. Nosotros hemos acostumbrado a vivir con la iglesia, hermanos. Desde que empezamos a ser pastores, nos acostumbramos a vivir con la iglesia. Y una vez que nos cambiamos a un departamento de 3er piso ahí en Guadalajara, y nos sentamos mi esposa y yo con, creo que nuestro hijo mayor, estábamos comiendo, y yo le dije a mi esposa: oye, hija, asómate a la calle a ver si hay alguien que no ha comido y que quiera venir a comer con nosotros. Así. Invita a alguien a comer, porque no me siento a gusto comiendo solo, nada más contigo. Invita a alguien a comer a la casa. Y estamos volviendo a ese tiempo de a veces sentarnos solos. Y le digo a mi esposa: dile a Meli si nos presta a los niños para que se vengan a comer con nosotros. Y Meli dice: no se los quiero prestar. Está bien, pues me aguanto. ¿Me explico? Es un proceso de la vida normal.
Pero entonces vuelvo al tema. ¿Qué es lo primero en nuestra vida? ¿Nuestros padres? ¿Nuestros hijos? ¿Nuestro trabajo? ¿Nuestra pareja? ¿Hacer dinero? ¿Hacer posesiones? ¿Qué es lo más importante, hermanos? Y aquí cada quien tiene que responderlo. No hay una generalidad. Porque cada uno se hace sus propios ídolos. Cada quien. Pero aquí hay una persona honesta preguntándole al Señor, ¿cuál es, fíjense bien, el primer mandamiento de todos? Si estuviéramos predicando aquí a un misionero, dijera, hermanos, lo más importante en la obra de Dios es hacer misiones. Es lo más importante. Si estuviéramos predicando a un evangelista, dijera, hermanos, lo más importante es predicar el evangelio y ganar almas para Cristo, cumplir con la gran comisión. Si tuviéramos a un adorador como predicador, dijera, hermanos, lo más importante es adorar al Señor. Y así sucesivamente. Si tuviéramos un especialista en diferentes temas, su especialidad la pondría como lo más importante de la vida cristiana. Ha sucedido siempre. Pero la respuesta la tenemos en la palabra de Dios. Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ahorita voy a explicar por qué dijo de todos. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios. Pongan mucha atención en esto, hermanos, que dice, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y le pone el sello, hermanos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Este es el principal mandamiento. Y le agrega, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Qué interesante, ¿no? Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, fíjense bien, le agrega algo más, su entendimiento. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Los rabinos, hermanos, habían determinado, miren qué dato tan importante les voy a compartir ahorita. Los rabinos habían determinado que existían 613 mandamientos en el Pentateuco. ¿Cuál es el Pentateuco? La Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Este conjunto de libros se conocen como la Torá o como el Pentateuco. Entonces los rabinos habían determinado que ahí existían 613 mandamientos. Uno, este es un dato que tuve que estudiar, aprender, uno por cada letra de los
mandamientos principales de Dios, es decir, la ley moral de Dios. Un mandamiento por cada letra, lo que quiere decir que el conjunto de letras de los 10 mandamientos nos da 613 letras. Y los rabinos dijeron, hay un mandamiento por cada una de las letras. Y entonces la pregunta, por eso decía que había una pregunta honesta de esta persona diciéndole al maestro, parafraseando ahora la pregunta: Señor, de los 613 mandamientos, ¿cuál es el más, cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es? Ahí tenemos 613 mandamientos. Y el Señor, hermanos, se da cuenta que es una pregunta honesta de esta persona y que en realidad está pidiéndole al Señor una declaración clara, hermanos, del principal, aprendan esto, hermanos, del principal objetivo de la existencia del hombre. Señor, ¿cuál es el principal objetivo de la existencia del hombre? Y Jesús le dijo: ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Esto es nuevo? No, no. Jesús está echando mano aquí, hermanos, del Pentateuco. Le citó Deuteronomio capítulo 6. Fue la respuesta del Señor, como estudiábamos en la escuela dominical. El Señor no solamente cuando fue tentado echó mano de la palabra de Dios. Él como hijo de Dios, él como predicador del mundo, hermanos, cada que él hablaba echaba mano de la palabra de Dios. Pregunto, ¿nos enseña algo eso, hermanos? De echar mano de la palabra de Dios. ¿Para quién? Para el Hijo de Dios, para el que conoce a Dios, para el que se dice seguidor de Dios. Entonces el Señor realmente lo que hace es echar mano de uno de los libros del Antiguo Testamento más citados en el Nuevo Testamento, como es el Deuteronomio. El Señor le cita Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. El Señor le dijo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Se agrava el problema, hermanos. Aquí toma otra dimensión el gran mandamiento. Porque saben ustedes que como cristianos somos, ya como adultos, como papás, somos la inspiración de nuestros hijos. Hello. Qué triste, hermanos. Qué triste es que pasen los años para alguien que conoce a Cristo y vea a sus generaciones que vienen detrás de él perdidos en vicios, en maldad, sin Cristo y sin esperanza. A menos que no creamos lo que dice la Biblia, eso se nos puede pasar. Pero si creemos lo que dice la Biblia con relación al futuro de vida eterna y condenación eterna, eso debe traernos preocupación, hermanos. Definitivamente eso debe traer preocupación a nuestras vidas.
Porque cuando el Señor está haciendo mención del Deuteronomio, les está diciendo ante esta pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento? Y le contesta con Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Este es el principal mandamiento: ama a Dios con todo. Pero luego le añade algo maravilloso aquí el maestro de lo que el Espíritu Santo reveló en las Escrituras. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Por qué, hermanos? Porque las generaciones que vienen detrás de nosotros tienen que escuchar y tienen que ver. Escuchar y ver que nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas. Cuando nuestros hijos no ven eso en nosotros, amados hermanos, no espere resultados de sus futuras generaciones caminando con Cristo. La clase dominical hoy, hermanos, créanme, yo no sé si ustedes se sorprenden, pero yo que estoy escuchando la clase dominical y que esperé 7 meses para predicar esto, y que Dani estaba, sin decirle yo voy a predicar de esto, y Dani estaba diciendo lo importante que es el testimonio de la vida cristiana, cómo se refleja, cómo se manifiesta el testimonio de la vida cristiana. ¿Cómo se refleja y cómo se manifiesta el que un cristiano diga yo amo a Dios sobre todas las cosas? Porque eso van a aprender nuestros hijos. Porque usted no va a batallar para llevar a los hijos a la iglesia. Porque los hijos van a aprender a amar a Dios. Y si no aprenden los hijos a amar a Dios, se van a ir al infierno. Y amados, eso es doloroso. Pensar que los seres que amamos se pueden ir al infierno. Y estamos seguros que humanamente, hermanos, ningún matrimonio, ni un solo matrimonio sobre la tierra, mucho menos de los que están en la iglesia, cuando tienen a su bebé chiquito, no están viendo ahí a un futuro delincuente, no están viendo a una futura prostituta, no están viendo a un futuro narcotraficante, no están viendo a un futuro ladrón, no están viendo a un futuro preso en la cárcel, no están viendo, no. Un padre temeroso de Dios, una madre temerosa de Dios, desde el momento en que Dios le da la bendición de tener un hijo, lo primero que está viendo ahí es un hijo de Dios. ¿Sí o no? Usted está viendo ahí a un hijo de Dios. Entonces, Dios pone sobre nosotros como padres que amamos a Dios la responsabilidad, hermanos, según lo enseña el Deuteronomio capítulo 6, por amor a Dios, es que nosotros le enseñamos a nuestros hijos y les modelamos a nuestros hijos la palabra de Dios. Por amor a Dios. Si no le modelamos, hermanos, a nuestros hijos el amor a Dios, no esperemos resultados de amor a Dios. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí les comunico algo? Esto fue lo que el Señor enseñó, hermanos. También Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, lo repite el Señor aquí en esta respuesta. Ahora pues, Israel, al pueblo de Dios, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.
Y luego el Señor, hermanos, hace un resumen de la responsabilidad del hombre para con Dios. Ama al Señor con toda la integridad del propio corazón, alma, mente y fuerzas. Enseñándonos, hermanos, e indicándonos que Dios definitivamente tiene que tener un lugar supremo en la vida del hombre, si es que decimos creer en Dios. Déjenme terminar esta mañana con esta expresión, hermanos. Pónganme atención. A ningún otro amor se le puede permitir rivalizar con el amor de Dios. ¿La repito? A ningún otro amor se le puede permitir rivalizar con el amor de Dios. Porque el amar a Dios, hermanos, implica todo. Ahora, si Dios presta la vida, la próxima semana vamos a ver cómo se demuestra. ¿Ok? Pero entendamos esto. Entendamos esta expresión. En la vida práctica, hermanos. En la vida práctica, ¿qué rivaliza en nosotros con Dios? Y hermanos, la clase dominical fue vasta. Si pusieron atención a la clase dominical, fue vasta en explicación de esto. Por ejemplo, hermanos, nuestro tiempo. ¿Tengo tiempo de ir a la iglesia o no tengo tiempo de ir a la iglesia? No tengo tiempo de ir a la iglesia. ¿Por qué? Bueno, dejemos la iglesia a un lado. Porque el amor de Dios no solamente se demuestra, el amor a Dios no solamente se demuestra con asuntos de iglesia. Es el asunto personal con Dios. Y hablemos de las cosas directas entre Dios y yo. Tengo que orar. Tengo que adorar a Dios. Tengo que pasar tiempo con Dios. ¿Qué me roba ese tiempo para estar con Dios? ¿Qué me lo roba? Cuando decimos es que no tengo tiempo porque... ¿Me explico? Amados hermanos, la respuesta del Señor Jesús fue bien clara. El primer y más grande mandamiento es este: ama a Dios. ¿Y cómo se demuestra? Ahí está la clave. ¿Ok? Pausa y regresamos la próxima semana en el mismo canal y a la misma hora. ¿Ok? Por eso les dije, no sé cuándo voy a terminar, pero créanme que prefiero tener los 20 minutos bien despiertos y viéndome que 50 minutos durmiéndose. Hello. ¿Ok? Llévense este pensamiento, hermanos. Llévenselo por favor en su corazón. ¿En verdad amo a Dios? Llévenselo ustedes. Nadie puede juzgar más que usted mismo. Nos exponemos a la palabra y nosotros sacamos una conclusión si realmente amamos a Dios como Él nos lo está pidiendo. Amén. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te agradecemos la bendición de abrir tu palabra esta mañana.
Gracias, Señor, por recordarnos lo importante que tú eres para nosotros, que tú debes ser para nosotros cada día. No estamos hablando de un asunto de religión, no estamos hablando de un asunto de tradición, no estamos hablando de un asunto solamente un ritual. Estamos hablando de una vida de testimonio, como se nos explicó y como lo cual lo dialogamos ampliamente en la escuela dominical, de cómo se demuestra el cristianismo en nuestro diario vivir. Y aquí tenemos la respuesta del Maestro Divino de lo que un hijo de Dios tiene que hacer, un hijo de Dios que ama a Dios. Por favor, abre nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender, practicar y vivir dentro de esta maravillosa verdad. Y te ruego, Señor, que hables a cada uno de los miembros y asistentes de esta congregación aquí en Tecate, Señor, con relación a nuestra actitud, si en realidad te amamos, como nos lo enseña tu palabra. Gracias, Dios, por leer tu palabra. Gracias por permitirnos leer la Biblia esta mañana. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, Dios y Salvador. Amén.